Muy buenos días, mi nombre es Dano Pegui, alumno de la Católica del Norte. Espero tener un hermoso día, compañeros y docentes. El siguiente video es para dar respuestas a algunas de las preguntas que se nos hicieron en la actividad número 5 de la materia de leyes tributaria. La actividad número 5 es un taller que trata del tema sobre los impuestos, sobre las ventas del IVA. Bueno, en este video daré la respuesta a dos de las preguntas que se me asignaron en el equipo de trabajo a mi persona, que son las preguntas A y B. Cabe decir que el taller va desde la pregunta A hasta la J. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es el régimen de responsabilidad del IVA? Bueno, el IVA es un impuesto al valor agregado de carácter nacional de naturaleza indirecta, porque es pagado en el momento de las transacciones comerciales en el periodo gravable del IVA. Puede ser bimestral, cuatrimestral o anual, dependiendo de los ingresos brutos obtenidos el 31 de diciembre del año gravable anterior. Qué pena. Podemos decir que los dueños de empresas son los intermediarios que posteriormente entregan el IVA recaudado por la DIAN, quien es la que se ocupa de administrar los tributos en Colombia. Los responsables del impuesto a las ventas se dividen en dos grupos diferentes, régimen común y régimen simplificado, siendo estos los dos responsables del impuesto a las ventas, o sea que los dos venden productos y prestan servicios grabados con IVA. Para el régimen simplificado solo pertenecen personas naturales que deben cumplir ciertos requisitos. Se caracteriza por ser informal y no declaran renta. En cambio, el régimen común pertenece a personas naturales y personas jurídicas, que éstas deben declarar renta e implica estar formalizada. La vez de quiénes son responsables del IVA. Bueno, por lo general, toda persona natural o jurídica que venda productos o preste servicios grabados con el IVA, es responsable del impuesto a las ventas. Podemos decir con un ejemplo que el 30 de julio de 2020 el banco desembolsa un crédito de libre inversión y se lo consigna a una cuenta de ahorro de un contribuyente. Ese día le han hecho un total de consignaciones por un valor de 180 millones. Así supera el tope de 3.500 VT, o sea, la unidad de valor tributario. Este es el valor en pesos que va actualizando la DIAN anualmente según la inflación del año. Ahí la persona debe por obligación el registrarse como responsable del IVA a partir del siguiente periodo. Todo esto de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 437 del Estado tributario. Espero este video sea de su agrado, compañeros y docente. Una feliz tarde y un hermoso día para todos. Mi nombre es Astano Pegui. Mucho gusto. Buenas noches, dando continuidad a la actividad 5, el punto C, quienes no son responsables de IVA. El contribuyente persona natural o jurídica vende productos o presta servicios que no están gravados con IVA, no son responsables del IVA. Además, a pesar de que venden sus productos o prestan sus servicios gravados con IVA, no son responsables del mismo. Esto es por unos topes mínimos de ingresos señalados en el párrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. También señala que no se deben registrar como responsables de IVA las personas naturales que presenten servicios, sean comerciantes o artesanos, que sean minoristas, agricultores y ganaderos, siempre y cuando cumplan los ciertos requisitos, que es el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos inferiores a 3.500 UTV, que no tengan más de un establecimiento de comercio donde ejerzan su actividad y que no se desarrollen actividades bajo franquicias, regalías, que no sean usuarios aduaneros, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones no superen la suma de 3.500. La ley 2010 de 2019 dice que la DIAN podrá oficiosamente reclasificar a los no responsables en responsables, ya sea porque o cumple topes para inscribirse como responsable o porque en efecto no es responsable al no vender productos o no prestar servicios gravados con IVA. El punto D. ¿Qué implicaciones tributarias, económicas y financieras trae ser o no ser responsable del IVA? La persona responsable de IVA tiene que facturar el impuesto a las ventas, que debe estar discriminado. Además, si no lo recauda, debe responder económicamente por el IVA dejado
de agente retenedor, IVA dejado de recaudar, por lo que incumplir con esta obligación es un delito penal conocido como omisión o agente retenedor o recaudador. Además, se debe pagar intereses moratorios. Muy buenas noches, mi nombre es Elvis Navas, estudiante de Administración de Empresas, y seguimos con el literal número E, que son operaciones grabadas, ejemplos indicando el artículo del Estatuto Tributario. Bueno, los bienes o servicios exentos del IVA son aquellos que se clasifican de acuerdo a la tarifa de IVA, que estos mismos posean generalmente es el 19%. Sin embargo, existen algunos bienes con tarifas especiales. Estos dan lugar a devolución o compensaciones de saldos por el IVA que se pagó al comprar insumos, materias primas y demás costos indirectos o directos. Un ejemplo es el artículo 468, bienes grabados con tarifa del 5%, como centeno, avena, maíz para uso industrial, harina de trigo, semillas de algodón, chocolate de mesa, entre otros. El literal número F nos pregunta qué son operaciones exentas, ejemplos indicando el artículo del Estatuto Tributario. Los bienes o servicios exentos son aquellos que están grabados por una tasa del IVA que es del 0%, dando lugar a la devolución o compensación de los saldos por el IVA que se pagó al comprar insumos, materias primas, costos que ya sean indirectos o indirectos. Un ejemplo es el artículo 477. Están los bienes que no causan impuestos, están grabados con el 0%, como ejemplo huevos, carnes de animales de especie bovina, congelada, pescado fresco refrigerado, entre otros. El artículo 478, libros y revistas exentos siempre y cuando tengan relación con los temas científicos o culturales. Hola, mi nombre es Jimena Arroyo Restrepo. Continuaré con el numeral G, el cual nos plantea lo siguiente: ¿qué son operaciones excluidas? Ejemplo indicando el artículo del Estatuto Tributario. Los bienes o servicios excluidos son aquellos que por disposición legal no tienen grabado ningún impuesto, como son las ventas o el valor agregado. Esas operaciones no dan lugar a devolución del IVA que se pague en algún momento. Un ejemplo muy claro es el artículo 423, el cual nos dice que la exclusión de impuestos sobre las ventas en el territorio de San Andrés y Providencia. El artículo 424, que son los bienes que no causan impuestos. El artículo 426, que son los servicios excluidos como restaurantes, panaderías, entre otros. El artículo 427, como lo son las pólizas de seguros, como las pólizas de educación, accidentes o enfermedades graves. El numeral G nos plantea que es más conveniente para una empresa desarrollar actividades grabadas, exentas o excluidas, plantee supuestos y especifique su respuesta. Lo más conveniente para las empresas es la producción de bienes exentos, debido a que estos generan la devolución de los impuestos generados en su producción, tanto por costos directos e indirectos, mientras que los bienes excluidos lo que hacen es sumar y elevar el valor de los costos y los costos de producción. Por ejemplo, una empresa compra un producto por 19.000 pesos, por el cual paga un IVA de 3.600, luego lo vendo por 45.000 y cobra un IVA de 8.550 pesos. Al momento de presentar su declaración de IVA, el comerciante solo pagará la diferencia entre el IVA que generó y el IVA que pagó inicialmente, lo que significa que el comerciante solo pagará la suma de 4.940 pesos, que es exactamente el IVA correspondiente al valor comercial que le agregó el producto vendido, ya que lo compró en 19.000 y lo vendió en 45.000 pesos, es decir, le agregó un valor de 26.000 que multiplicado por la tarifa general, que es el 19%, da un valor total de 4.940 pesos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es William Alfonso Ramírez Mesa, estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas. Continuando con el desarrollo de la actividad número 5 de impuestos sobre las ventas IVA de los literales I a la J, podemos determinar lo siguiente. Primer caso, tenemos la Sociedad Uvas del Caribe SAS, la cual realizó unos movimientos comerciales en el año anterior al 2021 así: ingresos brutos 80 millones a diciembre 31 del 2020, contratos por valor de 8 y 11 millones de pesos,
consignaciones bancarias por valor de 27 millones en el año 2020 y 32 millones en el año 2021. Se nos pide definir a qué régimen de responsabilidad de IVA pertenece la Sociedad Uvas del Caribe y 2 razones si ésta es o no responsable del impuesto de IVA. De acuerdo con lo planteado, podemos decir que la Sociedad Uvas del Caribe no es responsable del impuesto del IVA por las razones siguientes. La Ley 2010 del año 2019 establece que si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende productos que no están gravados con IVA, no son responsables del mismo. De acuerdo con la reforma tributaria del año 2021 y la tabla de productos exentos de IVA, en el numeral 08.06 de esta tabla se evidencia la exclusión de las uvas del gravamen del IVA. Segundo caso, Juan llamado El Loco realiza durante el año gravable y para la presentación de su declaración de renta realizó los siguientes movimientos. Obtuvo ingresos por 90 millones de pesos, celebró contratos por 10 y 12 millones de pesos, consignaciones bancarias por valor de 30 millones en el año 2020 y 35 millones para el 2021. Como podemos darnos cuenta, Juan el Loco, de acuerdo a su actividad, se encuentra incluido dentro del régimen común de contribuyentes del IVA, que de acuerdo con la legislación tributaria nacional, las personas que se dedican a este tipo de actividades cuyo propósito es simplemente la compra y venta de animales vivos tales como ganado bovino y porcino o caballar, se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas, artículo 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario. Además, las personas con ingresos o movimientos inferiores a los 3.500 VT no son responsables del impuesto del IVA. Ver con detalles en el desarrollo de la actividad literales y a la J. Muchas gracias.